Mi nombre es Armando Mola, estudiante de Administración de Empresas. El tema ético seleccionado en mi grupo fue el tema de la corrupción. Para plantear una posible solución al problema de corrupción, hay que definir qué es la corrupción, dónde se presenta este problema ético y a qué sectores de la sociedad afecta. La corrupción es definida como el abuso de poder para obtener una ganancia privada. Los hechos de corrupción son percibidos como graves o no en relación con los niveles de educación de los ciudadanos. Los juicios que se emiten con respecto a un acto ilegal son considerados más o menos corruptos, dependiendo del grupo social o político en el que los ciudadanos se identifiquen. Las prácticas de corrupción no aparecen solamente en sectores públicos o institucionales. Ha penetrado los principios éticos de las personas, las familias, las comunidades, instaurando una forma de ser y de comportarse frente a otras personas. Algunas personas reconocen que a veces se es corrupto sin saber, creyendo que se está actuando bien. En cuanto a los factores históricos culturales, según Well y Nelson, 2010, han observado que los países recientemente independizados, sus instituciones estatales son más vulnerables. Esto se da principalmente porque no existe el mecanismo necesario para controlar la corrupción, en comparación con entidades de países desarrollados que han creado instituciones que sí logran controlarla. Dentro de los factores geográficos que pueden estar relacionados con la corrupción, se ha observado que los países con áreas geográficas grandes, poco urbanizados, con muchos recursos naturales y dificultades de comunicación entre los gobiernos locales y los nacionales, ocurren principalmente por la dificultad que tienen los gobiernos para establecer medidas de vigilancia y de control. Otro factor asociado a la corrupción es el grado de privatización de las empresas estatales, que crean un contexto favorable para la aparición y la aceptación de los sobornos. Los ciudadanos ven la corrupción como un problema que está en manos del Estado, cuya respuesta ante este fenómeno al aplicar la justicia y legislar se da a favor de los corruptos y de los intereses particulares por encima del bien común. Existe además inconformidad desde la ciudadanía con los órganos de control. La personería, la contraloría, la veeduría nunca están. Los controles no funcionan porque quienes tienen el mando no funcionan. La lentitud de la justicia propicia la percepción de los delitos, la prescripción de los delitos, y no garantiza la reparación del daño causado ni la devolución de las cantidades robadas a las arcas públicas, que suelen acabar en paraísos fiscales. El problema se manifiesta en los siguientes casos: falta en la convivencia, indiferencia frente a lo público, tráfico de influencia para el beneficio particular, evasión de impuestos, contrabando, especulación con los precios, detrimento del erario público, estafa, falsedad documental, fraude, soborno y falta de transparencia electoral, manipulación de electores mediante compra del voto y cambio de beneficios con bienes y servicios.
más que señalar el problema, hay que generar propuestas para contrarrestar el problema ético de la corrupción. Es responsabilidad de todos los que estamos preocupados por la salud institucional de Colombia, que hace ecos de los numerosos escándalos que ponen en riesgo el propio sistema democrático. Mi propuesta contra la corrupción para cambiar el panorama actual hay que ir desde un cambio personal y familiar, cambios orientados a recuperar valores y principios éticos, hasta promover reformas normativas para establecer sanciones más severas contra los corruptos. Se debe cambiar la cultura, así la institución no ayude. ¿Qué propongo? A continuación presento una serie de normas las cuales pueden implementar en el sistema democrático constitucional. Primero, para combatir la corrupción, lo primero sería la educación de los ciudadanos. Podría ser un factor preventivo de los casos de corrupción. Segundo, autonomía de los medios de comunicación para que no sean censurados y eso permita tanto la vigilancia de los entes públicos como el ejercicio de una presión social en contra de acciones corruptas. Tercero, tomar conciencia de que el problema de la corrupción es un asunto que nos afecta a todos y que todos debemos unirnos para combatirlo. Es materia para incluir en una agenda de consenso nacional. Cuarto, aprobar una ley de transparencia que facilite la fiscalización pública para todos los ciudadanos del manejo del recurso del Estado. Hay ejemplos en otros países de este tipo de legislaciones que ayudaría a combatir la corrupción. Quinto, asumir un compromiso nacional de educación en valores desde las instituciones educativas. Hay que llevar adelante, con la ayuda de los medios masivos de comunicación social, un gran programa de educación moral y cívica. 6. Trabajar por la autonomía, la independencia y la eficiencia de un poder judicial que merezca la confianza de todos los ciudadanos. 7. Aprobar normas que faciliten la investigación de las riquezas aparentes no justificadas. 8. Un sistema único nacional de selección de contratistas para ejercer mayor control sobre los procesos de contratación en el país, que hoy se dan en el 87% de los casos de forma directa. 9. Sancione de forma permanente a las personas jurídicas y naturales involucradas en temas de corrupción para que no vuelvan a participar en ningún proceso de contratación con el Estado. 10. Fortalecer los organismos de control para que los corruptos no solo cumplan con las sanciones penales, sino también las disciplinarias y las fiscales. 11. Una justicia transparente, rápida y eficaz para dar credibilidad al sistema democrático. Es también responsabilidad de los partidos políticos que los miembros de estas instituciones que dependan de votaciones parlamentarias sean independientes y de una trayectoria intachable. 12. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría y la Contraloría deben tener competencias para investigar de forma independiente, sin detrimento de la acción judicial,
cuando sea pertinente. Tiene que existir una figura jurídica que facilite la incentivación para promover la denuncia de los casos de corrupción y la protección de testigos. 13. El control interno de los partidos. Creación de comisiones de control independiente. La detección previa de la corrupción debe provocar una alarma temprana en los partidos políticos y sus actuaciones inmediatas, que además de repercutir en el ámbito interno, debe elevarse a la Fiscalía con el fin de determinar la responsabilidad penal. 14. Donaciones a los partidos. Debe regularse las donaciones para un mayor control que alcance asimismo a las fundaciones que financian de forma encubierta a las campañas electorales. 15. Fortalecimiento de la democracia. El fortalecimiento de la democracia para que exista una representación de diversos intereses, para que haya una menor posibilidad de buscar el beneficio personal. Concientizar al pueblo para que ejerza libremente el voto, ya que el mejor y último control anticorrupción para cualquier medida de exigencia ética, de buen gobierno y de transparencia, el voto de los ciudadanos cuando son convocados a las urnas, que no debe encubrir ni perdonar a los corruptos. El éxito de la lucha contra el flagelo de la corrupción depende de una trilogía: sociedad civil, prensa y justicia. No necesitamos más leyes, sino que se apliquen, y una sociedad civil vigorosa que ejerza control social, acompañada de la capacidad de denuncia del periodismo.